Biblia de dónde vinieron, pero no nos dice cuántos vinieron. Es curioso que la tradición, en las cabalgatas famosas, días antes de los reyes, siempre aparecen tres, que incluso hasta se han atrevido a ponerle nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Iba a saltar. Dos blancos y uno moreno. ¿Os dais cuenta que yo he leído la porción y no dice cuántos eran, ni cómo se llamaban? Podían ser 3, o 10, o 5, o 4. Uno no, porque habla de magos, de sabios, por lo tanto mínimo 2. Pero la Biblia no da el dato de 3. ¿Y los nombres? Tampoco. ¿Qué peligro tan grande corremos cuando nos inventamos las cosas y en vez de ceñirnos a lo que nos dice la fuente, que es la Biblia, comenzamos a oír y a prestar atención a tradiciones, a mitos, a cuentos, y comenzamos a ponerle nombre a personajes que la Biblia ni les da el nombre ni el número? ¿De dónde viene entonces el tema de que eran 3? Bueno, todo esto tiene una explicación, no bíblica, pero la explicación que le han dado es que representan a los 3 continentes conocidos de aquel tiempo: Europa, Asia y África. Uno representando a cada uno de los continentes que en aquel momento se conocían, puesto que Oceanía y América en aquel momento prácticamente no aparecían por ninguna parte. Pero tampoco tenemos base bíblica para decir esto, porque los 3 o los 4 o los 8, todos vinieron del mismo sitio. No vino uno de África, otro de Europa, otro de Asia y allí se encontraron. No, venían juntos. Y venían los 3 juntos con un propósito. Y vinieron todos dirigidos de la misma manera. No es que uno en África tuvo un sueño, otro en Europa tuvo una visión y se le presentó un ángel y otro... No dice eso. Todos venían como un equipo, con un propósito, con una serie de presentes de los cuales hablaremos ahora un poco, y vinieron de Oriente. Ahora, ¿de qué parte de Oriente? Tampoco con exactitud lo sabemos. Porque si ustedes se centran en Israel, toda la geografía bíblica parte de Israel. Eso siempre tienen que tenerlo presente. Cuando habla del norte, pero del norte, ¿desde dónde? ¿Desde Madrid? ¿Desde Jerusalén? ¿Desde Roma? Toda la geografía bíblica siempre parte de Jerusalén. Cuando se habla del norte, pues tienes que coger un mapa, meterte en Israel y decir, ¿qué país queda en el norte? ¿Qué país queda en el sur? Cuando habla del mar grande, ¿de cuál habla? ¿Del Caribe? ¿Del Pacífico? ¿Del Caspio? No, el mar grande es el que está más cerca de Israel, que es el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que está al oeste. Cuando habla del oriente, pues tienes que mirar desde Israel, no desde donde tú has nacido, porque si no, no encajan las cosas. Desde la geografía bíblica tienes que mirar qué países quedan al este, al oriente, de donde sale el sol. Bueno, hemos escuchado y hemos leído todo tipo de explicaciones, que si eran de la China, algunos dicen que venían de Babilonia, otros dicen que venían del Cáucaso, de tantos lugares, ¿verdad? Venían del este, venían del oriente. Ahora, en aquellos tiempos no era como hoy en día, que cogemos un avión y en unas cuantas horas nos ponemos en la otra parte del mundo. Por muy lejos que quede Chile, por muy lejos que quede Argentina, te montas en un avión en Madrid, en 12, 13 horas llegas a Buenos Aires sin ningún problema. Y has recorrido miles de kilómetros, has cruzado el charco, ¿verdad? Y has llegado casi hasta al extremo de la tierra, a la Patagonia, al fin del mundo. Pero en aquellos tiempos no era tan habitual, no era tan rápido, no era tan fácil el desplazarse de un país a otro. Lo que hoy en día hacemos en unas horas, en aquellos tiempos se tardaba días, semanas, meses y, si me apuras, hasta años. Fíjate, por ejemplo, que cuando hemos ido a Israel, cuando yo les llevo a ustedes a Galilea y les muestro el camino real que aún existe, yo les he dicho, estando allí, que se tarda una semana desde Galilea hasta Nazaret y un poquito más hasta Jerusalén. Una semana, dentro de un país. Ahora, ¿cuánto tardaron estos sabios o estos magos o astrólogos? ¿Cuánto tardaron de Oriente hasta llegar hasta el lugar donde había nacido el Señor?
Pues mínimo, un año. Mínimo. ¿En qué nos basamos para decir que tardaron como mínimo un año? Cuando uno lee la palabra, uno tiene que prestar atención al contexto, a todo lo que nos cuenta la historia, no solamente a unos cuantos versículos, sino a todo el contexto de la historia, situarnos en el momento de la época y tomar nota de una serie de detalles que nos aportan información que aparentemente no son importantes, pero son muy importantes. La imagen que la mayoría de la gente tiene del nacimiento de Cristo es más o menos así. Encontramos, y por ahí vamos a ver ahora en estos días, si no es que lo han puesto ya, lo que llaman los belenes, los portales, ¿sí? Y van a ver al niño en una cunita, su madre a un lado, el padre a otra, unos ángeles que están allí, los camellos fuera, los magos que entran dentro y se postran delante del niño, detrás una burra, detrás una vaca, ¿sí o no? Esa es la imagen que la gente tiene. Pero eso no es verdad, rotundamente falso. Ya este papa que dimitió, Ratzinger, cuando estaba como papa, no ahora en el paro, cuando estaba como papa, él dijo que eso era mentira, que eso no tiene base ni fundamento bíblico. Allí no estaban todos juntos, el niño, la madre, los animales, los magos, los pastores. Eso es rotundamente falso. Pero es la imagen que la gente tiene. Entonces la gente cuando va al pesebre o al portal que hacen aquí en el ayuntamiento o en otros lugares, pues ve a todos juntos. Sin embargo, si ustedes se fijan, hemos leído en esta noche en el versículo 11 una palabra clave para poder ir desgranando y explicando esta porción. Dice que al entrar en la casa, en todas las Biblias tiene que poner eso, sea de la versión que sea. En todas las Biblias tiene que poner, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre postrado y lo adoraron. En la casa. Ya no están en un lugar temporal. Cuando Herodes, hay varios Herodes en la Biblia, no es siempre el mismo, si no parece que este hombre no se muere nunca. El Herodes que manda a matar a los niños, no manda a matar a niños de 15 días o niños recién nacidos. Él manda a matar a niños menores de 2 años, lo cual quiere decir de que había pasado ya mucho tiempo desde que había nacido hasta que llegan los magos a la casa. Los que sí vieron al niño envuelto decimos en pañales, en trapos, los que sí lo vieron prácticamente recién nacido, fueron los pastores. Los pastores que vivían allí en Belén, allí vivían los pastores. Y allí en Belén hay una cueva que tradicionalmente te llevan a verla y te dice, mira, aquí es donde los pastores tenían el aprisco, el redil de las ovejas. Vivían en Belén, pero estos señores no vivían en Belén, estos señores vivían muy lejos, vivían en el oriente. Y estas personas no son advertidos del nacimiento del Mesías a través de ángeles, como fueron los pastores, que dice que estaban cuidando las ovejas, los corderos, porque en Belén era donde se criaban las ovejas, los corderos, que después se iban a sacrificar en el templo, porque Belén y Jerusalén están muy cerquita. Se puede ir hasta caminando. Y ellos son advertidos por ángeles, pero los magos y los sabios no. Los magos de Oriente, los sabios de Oriente, vinieron dirigidos por un astro. Nadie les habló, pero ellos miraron al cielo, durante la noche evidentemente, y vieron que una serie de señales indicaban que había nacido el Mesías. Ahora, ¿esta gente era creyente? ¿Eran paganos? ¿Eran idólatras? ¿Eran judíos? ¿Qué era esta gente? Porque si esta gente observa el horizonte y ve cómo se alinean una serie de estrellas y de astros y de constelaciones, ¿cómo saben ellos que el Mesías de los judíos ha nacido si no son creyentes? Podían haber interpretado esta señal de una forma completamente equivocada.
Por ejemplo, en aquellos tiempos era muy común, en los tiempos de la Biblia era muy común que en aquellos sitios de tanta idolatría y de tanta adoración a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, cuando nacía un niño, los sacerdotes de esas religiones sacaban a los niños durante la noche y miraban al cielo. Y ellos interpretaban el momento en el que había nacido el niño, cómo estaba el horizonte, cómo estaban colocadas los astros y las constelaciones, y casi pronosticaban y profetizaban sobre el niño cómo iba a ser. Por ejemplo, hubo un hombre que nació en ese país, en ese lugar de tanta idolatría y de tanta observación a los astros, y fue un señor llamado Taré, que tuvo un hijo llamado Abraham. Y cuando le pusieron el nombre, seguramente interpretaron equivocadamente de los astros que este sería un hombre enaltecido y le marcaron su destino hasta que él huye de esa tierra y el Señor le dice: levanta la mirada a los cielos, cuenta las estrellas, porque lo que te han profetizado no es así. ¿Cuánta gente queda marcada por la visita a un mago, a un astrólogo, a un curandero o a un adivino, y alguien le dijo que su hija o su hijo, su marido o su esposa o tú o no sé quién iba a pasar esto, esto y esto, y esa palabra falsa quedó ahí impregnada, pero como tú la has creído, a esa mentira tú la alimentas y le das fuerza, y el diablo se mueve en la mentira, el diablo se mueve en la ignorancia. Entonces te dice: no, es que tú vas a tener un niño pero se va a morir a corta edad. Y tú crees en esa palabra y la compartes y no sé, y te agarras a ella y le estás dando ideas al diablo. ¿Y cuántas veces queda la gente marcada por falsas profecías, por un pronóstico equivocado, por una carta astral, por una lectura de manos, por lo que dijo una noche un vasito que se movía y apuntaba en no sé qué dirección? ¿Y cuánta gente queda marcada de por vida? Y creen que van a estar enfermos, que van a morir jóvenes, que el marido se va a ir con otra, etcétera, etcétera, porque han creído una mentira. Y si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza y te amarga y te oprime la vida. Pero estos hombres, cuando miraron ellos creían que aquel Leo y aquellas estrellas, ellos creían que aquello tenía un propósito y una razón. Y ellos no dijeron: ¿será que van a ser un rey en nuestra tierra? ¿Será que va a haber una catástrofe, un tsunami, un terremoto? No, ellos no se equivocaron. Ellos interpretaron correctamente aquello y se ponen en marcha. Y como mínimo, te dije antes que tardaron 1 año. Y ellos no van yendo por todos los países preguntando: oye, ¿será aquí? ¿Será allí? Como aquellos que aquella noche, cuando oyeron la palabra profética del Señor que dice: uno de vosotros me va a entregar, todos dijeron: seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, todos menos uno que dijo quién es. Los magos, los sabios de Oriente no comenzaron a ir por Europa, por África, diciendo: será por aquí, será por allá. No, esa estrella, su estrella, no una cualquiera, su estrella, esa señal profética marcada en el cielo, indicaba en una dirección. Ellos seguían y llegaron nada más y nada menos que al sitio correcto, al país correcto y al pueblo correcto, Belén de Judea. Y cuando llegan allí, a Herodes, que era el rey que los romanos habían puesto como un títere, le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Le están haciendo esta pregunta a un rey. No le están haciendo esta pregunta a un esclavo. No le están haciendo esta pregunta a uno que encuentran por la calle, sino que van al palacio, al Herodión, que aún se puede visitar en Belén, ¿verdad? Y le están preguntando al rey, que supuestamente es el rey de los judíos: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ellos reconocen que ese con el que están hablando no es. Claro, por eso dice que se produjo una consternación. La gente comenzó a decir: oye, han venido gente de lejísimos, cargados con unos presentes y unos regalos, una fortuna en oro, en incienso y en mirra. Y dice que vienen a adorar al rey de los judíos y dicen que su estrella han visto en el oriente, y estas noticias corrieron hasta Jerusalén y se produjo un tumulto tremendo porque la gente decía: ¿pero a quién se refieren? Es decir, había nacido el Mesías, profetizado durante siglos y siglos, y nadie se había enterado. Fue como un nacimiento secreto. Nació el Mesías, del cual habló Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos profetas, y nadie se había dado cuenta. ¿No te has parado alguna vez a preguntar
que Dios puede hacer muchas cosas hoy en día entre nosotros y no nos hemos dado cuenta de que es el Señor. Y atribuimos a la casualidad o a la coincidencia o a la suerte. Sin embargo, el que tiene todo el control y el dominio siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo supieron interpretar estos hombres estas señales correctamente? Bueno, hay varias opiniones. Una de las opiniones más generalizadas y más aceptadas es que en Oriente, desde el principio de los tiempos, siempre hubo una tendencia del hombre que vivía en aquella zona a estar todo el día observando las constelaciones y las estrellas y los astros, tratando de pronosticar, tratando de averiguar el futuro. Ahí nació toda la astrología, ahí nació toda la brujería, ahí en la cuna de todo eso es Babilonia, Babel. Babel es Babilonia, es el mismo sitio. Babel significa confusión, lo que hoy en día sería Irak. Y fue en aquella zona, en aquella parte del mundo, donde ya en los tiempos del libro del Génesis dice que los hombres quisieron construir una torre. La palabra es sigurat, un observatorio, para que desde lo alto pudieran observar y pudieran decir, va a pasar esto, va a pasar aquello, y los astros dicen esto, y los astros dicen aquello. Es verdad que hay astros, y es verdad que hay constelaciones, y es verdad que hay constelaciones que se llaman Piscis y Capricornio, y Tauro y Leo. Es verdad, todo eso es verdad. Hay dibujos que se pueden hacer para interpretar todo eso, pero lamentablemente el hombre lo ha tergiversado, y el hombre lo ha utilizado para atar, para engañar, para manipular y para tergiversar las verdades. Pero en aquellos momentos estos hombres, criados en aquel lugar, sabían que algún día nacería un Mesías. Ahora, de todos los profetas de la antigüedad, ¿quién es el que verdaderamente sabía cuándo iba a nacer el Señor? Porque esta profecía que hemos leído esta noche, la vuelvo a leer en Mateo 1:6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas palabras están fechadas entre el 738 y el 698 antes de Cristo. Son palabras del profeta Miqueas. Ustedes pueden leerlo en el libro que tenemos en la Biblia que lleva su nombre, Miqueas. Pero hubo un profeta que sabía el día exacto en el que el Señor Jesucristo vendría en su primera venida a este mundo, y era el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una revelación tremenda, muy amplia, y él sabía perfectamente que si se comenzaba a contar, nosotros contamos hacia adelante, ellos contaban hacia detrás, ¿verdad? Si se comenzaba a contar desde que se les permitiera retornar a Jerusalén, restaurar Jerusalén, restaurar las murallas, él sabía perfectamente cuándo nacería el Mesías. El Señor le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas. Eso lo dice Daniel capítulo 9. Desde hasta. ¿Cuándo empezamos a contar? Desde que salgan y comiencen a restaurar la ciudad y comiencen a levantar el templo. Desde que salgan hasta que venga pasarán 70 semanas. Pero claro, como expliqué en su momento, 70 semanas son 490 días. Y no hay 490 días desde que Nehemías, Esdras y Zorobabel reconstruyen la ciudad de Jerusalén hasta Cristo. No hay 490 días, hay muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también expliqué en su momento, y quiero solamente recordarles, que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia y según el pueblo de Israel varía mucho de cómo contamos nosotros el tiempo. Partimos de la base de que nuestro calendario no es el calendario bíblico. Nuestro calendario es un calendario mandado a hacer por un papa llamado Gregorio. Un tiempo que gira, un año que gira en torno al tiempo que tarda el sol en dar todo el círculo, ¿verdad? O la tierra, perdón, el tiempo que tarda la tierra en recorrer las 4 estaciones, que es alrededor de 365 días. Mientras que el calendario bíblico
es un calendario basado en la luna y tiene 360 días. Silencio, por favor. Quiero que presten atención todos. No me estén hablando nadie. Si el calendario bíblico tiene 360 días y nuestro calendario tiene 365, aquí hay un problema. Nuestro calendario va aumentando más rápido de lo que va aumentando el tiempo bíblico. Tenemos más días para hacer un año que el calendario bíblico. El calendario bíblico es más corto. Primer problema. Segundo problema que tenemos. Nosotros contabilizamos el día a partir de las 12:01 de la noche. En la Biblia no se cuenta, estamos hoy a jueves, ¿verdad? ¿Hasta qué momento será jueves? Hasta las 12:01. Hasta las 12 de la noche es jueves. Y a las 12:01 automáticamente ya es viernes. En la Biblia, el día empieza con la caída del sol. Cuando se pone el sol y una mujer no tiene luz para enhebrar una aguja y ya se pueden ver tres estrellas en el horizonte y ya no hay luz suficiente para enhebrar una aguja, ahí empieza. Si en este momento en Israel, a las 4, 4:15, 4:30, como mucho de la tarde, ya es de noche, quiere decir que en Israel a las 4:30 de la noche ya es viernes, mientras que aquí todavía estamos en el día jueves. ¿Se dan cuenta la cantidad de desajustes que se producen? Cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el hombre sale de la escritura, es un lío. Por eso después no encaja nada. Por eso muchas personas han intentado poner fechas y tal, y es un desastre, porque no se ciñen a la escritura. Todas las profecías, todas, absolutamente todas, las de la primera y las de la segunda venida de Cristo, todas están basadas en el calendario bíblico, no en el calendario gregoriano o cristiano, que es el que tenemos nosotros hoy en día. Según el calendario bíblico, estamos en el año 5777. Según nuestro calendario, estamos en el año 2016 después de Cristo. Pero ¿y antes de Cristo no hubo historia? ¿Antes de Cristo no hubo nada? ¿Cómo que 2016? Entonces hay un desfase tremendo, de 5777 a 2016 después de Cristo. Y no contamos lo de antes. Tenemos otra forma de contabilizar, ¿verdad? Porque hay un antes y un después. Entonces es muy importante darnos cuenta de que el profeta Daniel, cuando recibía las revelaciones acerca de la venida del Mesías, el Señor le estaba hablando con términos bíblicos, no con términos modernos. Y cuando el Señor le dice 70 semanas, Daniel, sabe pues y entiende, escucha esto, desde que salgáis hasta que venga el Mesías príncipe, pasarán 70 semanas, pero resulta de que en el pueblo de Israel y según la Biblia, y esto está demostrado en el libro de Levítico, las formas de contar los días y las semanas también son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos semanas a un grupo de 7 días. Y 7 días para nosotros es una semana, claro, y para todo el mundo. Pero además, en la Biblia se llama semana a un periodo de 7 años. Es decir, si le preguntas a un niño cuánto tiempo tiene, te puede responder de 2 maneras. A la manera nuestra y te dice, yo tengo 7 años. O te puede decir, yo tengo una semana. Y tú dices, ¿cómo va a tener esta niña una semana? Qué grandes son los niños en Israel, ¿no? Pero tienes que multiplicar, ¿verdad? De tal manera que cuando el Señor le dice al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, lo que le está dando es un paquete profético de 490 años. 70 por 7, 490. Y esos 490 años, hay diferentes bloques, diferentes características, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos, que cuando tú lo sabes interpretar, pues tú dices, efectivamente, 483 años, multiplícalo por años de 360 y te va a dar el número exacto de días que hay desde que salieron de Babilonia y restauraron Jerusalén hasta que entró el Mesías. Pasaron 483 años. Pero dice, pero son 70 años, 70 semanas. Y la última semana, los últimos 7 años, son los famosos 7 años de la gran tribulación.
Y todo encaja. La Biblia es matemática pura. Es la única ciencia exacta, las matemáticas. En todas partes del mundo, 2 y 2 son 4. En todas partes del mundo. Por encima del Ecuador y por debajo del Ecuador, 2 y 2 son 4. En todas partes del mundo. Es una ciencia exacta, ¿verdad? No se puede cuestionar. No es que aquí 2 y 2 son 4, allí son 3 y medio, allí son 8. No, en todas partes es igual. Y el Señor usa la matemática de Él, el tiempo de Él, el calendario de Él, para preparar a los pueblos, para preparar a las naciones, para preparar a su pueblo, para que aquel día no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche. Entonces estos hombres seguramente tenían la información que tenía el profeta Daniel. Y junto con la información del profeta Daniel y la observación meticulosa de los astros y de las estrellas, automáticamente dijeron: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido del nacimiento del Mesías. Y ellos se ponen en marcha. Y cuando llegan, pues ya el niño no es un niño recién nacido. Ya el niño no está en un pesebre. El niño está en una casa. El niño está en una casa. Es interesante notar que en el pesebre estaba José y María, pero en la casa está solamente María, ya no está José. Y estos detalles es importante darse cuenta, porque son los detalles que nos van a ayudar a tener toda la información, todas las piezas del puzzle, y vamos a poder decir: amigo, los que vieron al niño recién nacido fueron los pastores. Y los magos o los sabios de Oriente, cuando vinieron, no vieron a un niño recién nacido. Vieron a un niño de 1 año, año y medio, máximo 2 años. Y es muy diferente. Ahora, es interesante que Herodes, es decir, no se toman decisiones políticas, no se hacen edictos reales hasta que le llega la información de los sabios o de los magos a Herodes. Mientras tanto, Herodes estaba tranquilo, pero en el momento en el que estos hombres le dicen: es que el motivo de nuestra visita a Belén, ellos no son de aquí, el motivo de que estemos aquí tan lejos de nuestra tierra es que venimos a adorar a un rey que nos ha dicho, nos ha guiado el Señor, y sabemos que tenemos que venir a adorarle. Jamás un rey, jamás una persona se le ocurriría visitar a un rey con las manos vacías, porque era un insulto. Era una provocación, era el no reconocerme. ¿Cómo te atreves a venir a visitarme a mí con las manos vacías? No me estás reconociendo como rey. Si tú me reconoces y te sometes y me respetas, tienes que traerme siempre un presente. Y por eso ellos vienen cargados con muchos kilos, hermano, ¿no? A veces vemos en las obras de teatro, en las películas, vemos una cajita ahí ridícula. Date cuenta, hermanos, que José era un hombre que tuvo que cerrar su negocio y se tuvo que ir al extranjero a vivir durante un tiempo. Y este hombre, cuando llega a Egipto con un niño pequeño, con su mujer, él no tiene trabajo, él es un extranjero. Los judíos no eran muy bien vistos en Egipto porque siglos atrás los judíos, a través de otro judío llamado Moisés, habían destrozado el país de Egipto. Por lo tanto, no iba a ser nada fácil para un extranjero abrirse camino en Egipto. Pero tú no te preocupes, el Señor siempre va adelante. Cuando tú haces tu parte, no te quepa la menor duda de que el Señor siempre va a hacer la suya. Eso lo he enseñado yo hasta la saciedad. Algunos hacen caso y otros no hacen caso. Pero los que hacen caso y hacen su parte y se mueven en fe, el Señor siempre les sorprende. Ahora, los que están esperando que se llene la piscina para tirarse, ni con la piscina llena se tiran, porque no se van a tirar. El creyente tiene que andar por fe y no por vista. Ellos se dirigen hacia Belén, el lugar donde estaba escrito que tenía que nacer el Mesías, porque, hermanos, había tantos datos, tanta información, tantas profecías sobre el nacimiento y sobre la vida del Mesías, que era imposible cumplirla todas. No las voy a mencionar todas, evidentemente, pero se tenían que dar más de 150 profecías en aquel que decía que era el Mesías para poder reconocerlo, valga la redundancia, como el Mesías. Si una persona decía: yo soy el Mesías, y se le preguntaba: ¿de dónde tú eres? ¿Dónde has nacido? Y te decía: yo nací en Capernaum. Tú no puedes ser el Mesías. Aunque hagas milagros, aunque prediques muy bonito, tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque tú no has nacido en Belén de Judea. Por lo tanto, si alguien se levantaba y decía: yo soy el Mesías,
y predicaba y hacía milagros. ¡Qué bien! ¿Será este el Mesías? ¿Cómo te llamas? Yo, Santiago. Jacobo, tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor dice cómo se iba a llamar el Mesías. Si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, he sanado enfermos, mudos, ciegos, paralíticos, he resucitado muertos, he limpiado leprosos, y la gente se quedaba con la boca abierta. Si a alguien se le ocurría preguntarle, ¿de qué tribu eres? ¿Cuál es el origen de tu familia? Y te decía, yo soy de la tribu de Neftalí. Le podía decir, tú eres un falso Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia profetizaba que tenía que ser de la tribu de Judá. No de otra tribu, sino de la tribu de Judá. Por lo tanto, hermanos, era prácticamente imposible que en una persona coincidieran todos los detalles de Belén de Judea, de una joven que nació como nació, de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Más aparte, todas las profecías que tenían que llevarse a cabo durante su ministerio público, aparte cómo lo iban a crucificar, porque el Mesías tenía que morir crucificado, no podía morir de viejo, no podía morir de un tiro, de una flecha, de un arco, de una jabalina, no podía morir de un infarto, tenía que morir crucificado entre dos malhechores, no entre 10, no entre 2. Y no le podían partir ni un solo hueso. Eso es imposible, a un crucificado que no le partan ni un hueso. Se los partieron al de la izquierda, se los partieron al de la derecha, pero a Jesús no. A Jesús no. No le podían partir ningún hueso. Y iba a morir como un inicuo, como un pecador, como un vil pecador, pero iba a ser enterrado como un rico. Tantos y tantos detalles que era prácticamente imposible. Pero suponte, imagínate que de los 150 detalles proféticos que tenían que cumplirse en él, una persona cumpliera 149. Pero queda el examen final, el más difícil de todos, la resurrección. Te han horadado las manos y los pies, te han crucificado entre ladrones, te han enterrado en un buen sepulcro, han sorteado tus vestiduras, te ha negado uno de tus discípulos, etcétera, 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 pero al tercer día no has resucitado. Por lo tanto, aunque cumpliera con 149 profecías, si no cumplía con el examen final, con la PAU, no apruebas el examen, amigo. Por lo tanto, hermanos, cuando estos hombres se ponen en marcha, no es por emociones, no es por un sentimiento pasajero, sino es porque están coincidiendo tantas cosas que ellos van en fe y en obediencia, guiados milagrosamente a través del desierto, probablemente un viaje de más de un año, hasta llegar a Belén de Judea. Cuando ellos llegan y le dicen a Herodes que vienen a adorar al Señor, resulta de que le presentan 3 tipos de regalos. Vamos a leerlos nuevamente, por favor. Estamos en Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Lo ponemos? Mateo 2, 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunos comentarios dicen que Daniel, cuando recibió la revelación, que la tenemos en la Biblia, por si te interesa conocerla, del nacimiento del Mesías, y también de su reinado, pero estamos hablando de su primera venida, Daniel vivía en el palacio con el rey Nabucodonosor, ¿os acordáis, verdad? Después con Belsasar y después con otros también. Dicen los comentarios que Daniel no tuvo descendencia, seguramente lo hicieron eunuco, que era lo más probable, y no tuvo descendencia. Pero dice que era uno de los hombres más ricos de todo el país. Después del rey, el que más autoridad, el que más prestigio y reconocimiento tenía, era Daniel. Así de claro, igual que José en Egipto, que después de Faraón el que mandaba era José. Casi podríamos decir que mandaba más José que Faraón. Toda esa fortuna, toda esa riqueza no se la quedaron sus hijos porque, repito, no tuvo. Y algunos dicen que puede ser que estos sabios, guiados como ya hemos dicho, milagrosamente, llegaron hasta Belén y esta fortuna, porque no era una cajita así, era una fortuna en oro,
en incienso y en mirra, que a lo mejor tú dices, bueno, yo de las tres cosas me quedo con el oro. Y el incienso y la mirra, bueno, vamos a ver, todo lo que la Biblia relata, todo lo que ocurre en la palabra de Dios, todo tiene una razón de ser, ¿sí o no? No hay nada casual. ¿Por qué la Biblia dice que eran 153 peces los que pescaron? ¿Ah? ¿Por qué dice la Biblia que comieron 5.000 hombres? ¿Por qué dice la Biblia que le regalaron oro, incienso y mirra? ¿Qué más da? Le hicieron presente, le hicieron regalos. ¿Y qué más da? No, no, no. Lo dice. ¿Te le trajeron qué le trajeron? ¿Ropas? No. ¿Joyas? No. ¿Comida? Tampoco. Oro, incienso y mirra. Tal vez para nosotros esos regalos no sean tan significativos, pero vamos a explicarlos. En estos tres regalos, nosotros podemos ver, en cierto sentido, el reconocimiento de ese triple ministerio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo durante su vida. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento o eras profeta o eras rey. Las dos cosas al mismo tiempo no se podía hacer. Muy rara vez, por ejemplo, David, a veces profetizaba, pero David no pasó a la historia por ser un profeta, aunque a veces profetizaba. Pero uno conoce a David como el rey de Israel, no como un profeta. Sin embargo, a Isaías lo conocemos como un profeta. Sin embargo, en la figura de Cristo, en la figura del Mesías, se iban a dar tres características únicas de él: rey, profeta y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. El oro representa en cierto sentido la realeza del Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie dijo amén, pero lo es. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Nació como rey, lo crucificaron diciendo que era un rey y volverá a este mundo como un rey. Cuando nació dijeron, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Era un niño, 1 año y medio, 2 años, pero era un rey. Todavía no se manifestaban sus poderes, sus milagros, pero era un rey. Cuando murió en una cruz, él no lo dijo, pero Pilato dijo, quiero que le pongan encima de la cruz un título, una placa donde ponga en 3 idiomas para que todo el mundo lo entienda, en latín, en hebreo y en griego. Quiero que pongan, este es el rey de los judíos. Es increíble. Cuando Pilato le dice, pero tú eres un rey, ¿sí o no? Y dice, yo para esto he venido a este mundo. Pasa que todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Cuando oramos en el Padre Nuestro, lo leemos o lo mencionamos, hay una parte que recordamos que Él es rey. Cuando decimos, venga tu reino, y no hay reino sin rey, y no hay rey sin reino. Por lo tanto, Él es un rey. Y en ese presente del oro, moneda internacional, dicho sea de paso, porque con oro puedes ir a cualquier parte del mundo, se reconoce que Él era un rey. De hecho, ellos dicen, venimos a adorar a un rey, pequeño, pero al fin y al cabo rey. Luego resulta de que el Señor Jesucristo era profeta, era la voz del Padre, era el que anunciaba las buenas nuevas de salvación a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los prisioneros, a los pobres. Él proclamaba el mensaje, era un profeta. Y ahí lo vemos, hermanos, como la mirra. La mirra era lo que se utilizaba, ¿verdad?, en los ungüentos para ungir a las personas. Y con ese elemento de la mirra vemos que se le reconoce su ministerio profético. ¿Cuántas veces profetizó el Señor? ¿Recuerdan alguna profecía que dijo el Señor? Yo recuerdo muchas. Por ejemplo, una muy sencilla, pero que se cumplió literalmente. En una mesa se queda mirando a todos y les dice, ¿sabéis una cosa? Esta noche uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo? ¿Nosotros? Eso no puede ser. Nosotros somos tus discípulos. Lo hemos dejado todo para estar contigo. Pero él profetizó. Eso es una palabra profética. No se había cumplido. Uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a negar. Y se cumplió literalmente. Aunque el que lo iba a hacer dijo, no. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y resulta que el que más habla es el que es. Ay, amigo. Yo recuerdo una profecía que dijo el Señor.
Muy larga, por cierto, la tenemos enterita en Mateo 24. En los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino, y la maldad se multiplicará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estamos viendo cómo la maldad se ha disparado de una forma increíble, hermanos, increíble. Raro es el día que usted no ponga la televisión a la hora de las noticias y no oiga tragedias y tragedias y tragedias y más tragedias. Si no es en Alemania, es en Francia. Si no, en Siria. Si no, en Jordania. Si no, en Grecia. Siempre por todos los lados. Hablábamos de Sodoma y Gomorra, pero ¿cuántas ciudades hoy en día han ganado en maldad a Sodoma y Gomorra? Antes había una Sodoma, antes había una Gomorra, ahora hay miles de Sodomas y de Gomorras, miles. La maldad se va a multiplicar. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, terremotos, pestes. Hermano, ¿cuántas palabras dio el Señor? Una palabra profética que dijo, vete, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Es una palabra profética. Estaba allí, pero cuando llega, estaba sanado. Dice, ¿a qué hora fue sanado? Dice, a tal hora. Dice, a esa hora fue cuando él me dijo que iba a ser sanado. Profeta fidedigno, siempre anunciando la verdad, la palabra de Dios claramente. Y como sacerdote, ahí tenemos representado el incienso que subía continuamente a la presencia de Dios, recuerda el ministerio sacerdotal. Pero algunos de ustedes dirán, pero Cristo no podía ser sacerdote, porque los sacerdotes eran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví. Y Jesús, como tú acabas de decir, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Los de Judá no podían ser sacerdotes. Es verdad, tienes razón. Pero Jesús no es sacerdote según la tribu de Leví, sino Jesús es sacerdote según Melquisedec, rey de Salem. Porque los levitas desaparecieron, pero el sacerdocio de Cristo es constante, permanente y eterno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, todo encaja de una forma perfecta. Oro, incienso y mirra. Ahora puedes salir corriendo a Egipto como extranjero, no tienes trabajo. Nadie te va a abrir las puertas, pero tú no te preocupes. El hombre te cerrará las puertas, pero Dios que va delante de ti te abrirá todas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la confianza. Y José no cuestionó, José no dijo, bueno, pero esto es una locura, esto es un disparate, y yo cómo voy a cerrar mi negocio y mis herramientas, y yo me dedico a esto y ahora voy a Egipto, y qué hago yo allí, no hablo el idioma, no me conoce nadie, no tengo clientes. No importa, cuando el Señor te dirija a hacer algo, no tengas miedo. Dice la Biblia que el que pone su mano en el arado y mira atrás, el surco le sale torcido y no sirve. Pero nosotros no andamos por emociones, por sentimientos. Y lo dije una vez, lo que está claro en la palabra, no busque confirmación. Hay gente, no, es que yo quiero ver lo que Dios me dice, que ya te lo dijo. Tú no tienes que orar para ver si es la voluntad de Dios invitar al domingo al culto al vecino. ¿Qué quieres? ¿Molestar a Gabriel con todo lo ocupado que está para que venga a ti a decirte, sí, vete al vecino a hablarle de mí? Cuando la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo escrito no necesita confirmación. Los que siempre buscan confirmación son los que dudan, los que no se terminan de fiar, los cobardes como Gedeón, que ponía una prueba y vamos a poner otra, y vamos a poner otra. ¿Cuántas pruebas queremos? Por lo tanto, hermanos, la visita de esta gente fue algo realmente increíble, algo tremendo. Pero, al mismo tiempo, tengo que decir que Herodes le dio un encargo. Herodes le dijo, bueno, pues díganme dónde está exactamente para que yo después vaya y también le adore juntamente con ustedes. Estaba mintiendo, estaba diciendo mentiras. Nunca fue a adorarlo, al contrario. Vamos a leerlo. Estamos en Mateo capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te das cuenta? Para matarlo. Le dijo a los sabios, no, yo quiero adorarle, pero es mentira, lo quiere matar, es falso. Y él despertando tomó de noche. Pero si el Señor me ha hablado, cuanto antes ponga la palabra en práctica, mejor. ¿Para qué esperar a mañana? De noche, me levanté. Se levantó de noche y dice, tomó al niño a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes cuando se vio burlado
por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Si el niño estaba recién nacido, no tiene ningún sentido promulgar un edicto real para matar a un niño de 1 año, año y medio, 2 años, no tiene sentido. Pero es que ya te vuelvo a repetir, el niño ya hacía mucho tiempo que había nacido. Pasa que los magos habían tardado mucho tiempo en llegar. Entonces dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es curioso que cuando le interesaba tener una información se movía, pero cuando no quería cumplirla se hacía el loco, ¿no? Entonces se cumplió. Uno es el nombre David. David empieza con una letra llamada Dalet y termina con otra letra llamada Dalet. Y esto nos habla acerca de que David era un hombre que cuando lo conocías así era. No es que lo vas conociendo y es completamente diferente. Es un hombre que no tiene 2 caras, no tiene 2 personalidades, no tiene doblez en su carácter. David era así. Por eso esa letra que empieza y esa letra que termina es la misma, como diciendo que David es un hombre que es lo que ves, no hay más. Curiosamente, en un acto de imitación sin precedentes en la historia, a este líder político se le pone un nombre simbólico cuya letra empieza por la G o la Gimel en hebreo y con la misma letra termina la G o la Gimel, God, como diciendo que lo que ves es lo que hay. En David era lo positivo. Si ves que es un hombre espiritual, es que es espiritual. Si ves que es un hombre valiente, es que es valiente. No es que dé impresión de valiente y luego es un cobarde. No es que es un hombre aparentemente espiritual y luego es un carnal. No, no. Bueno, pues en God, en este personaje que nosotros lo conocemos más famoso como el nombre del famoso anticristo, si tú lo ves así, así es como es. Es malo, es apoyado por el diablo, etcétera, etcétera. Y dice aquí, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos son hijos de Noé. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y ahora menciona una coalición, no están todos nombrados, una pequeña coalición de naciones que se van a unir. Y menciona Persia, y ya hemos dicho que Persia, ¿quién es? Ok, es Irán. Cus, tenemos Etiopía, tenemos Libia, con otros nombres, todos ellos con escudo, con yelmo, Gomer, sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte, sus tropas. Prepárate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Pero si leemos un poquito más adelante, versículo 15, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo. Fíjate, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel. Sí, es inevitable que este hombre ataque a Israel, es inevitable. Bueno, pero es que van a ir a Siria. La noticia no dice nada de Israel. Las noticias no, pero la Biblia sí. Y las noticias no pueden saber la información que tú y yo tenemos en esta tarde. Mañana Telecinco no puede decir, le presentarían una denuncia, dirían, esta gente está loca. Mañana no vamos a ver en Telecinco, en Antena 3, que Rusia pretende apoderarse de los altos del Golán con la intención de atacar Israel. Me dice, pues ustedes están locos. No. Las noticias no te lo van a decir, te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor a través de mi boca. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra y será al cabo de los días, al final de los tiempos, en estos tiempos. ¿Y qué dice aquí? Y te traeré sobre mi tierra. No es que a Putin se le ocurre la genial idea de decir, bueno, vamos a Siria y ya que estamos a un tiro de piedra, saltamos los altos del Golán y desde los altos del Golán vemos todo Israel abajo y la machacamos. Total, que son 300 kilómetros de largo para un imperio, para una potencia militar como Rusia, que con una bomba hace así y borra de la faz de la tierra a 10 millones de personas, porque eso es lo que puede tener Israel en este momento, si es que llega ahora mismo a 10 millones de personas viviendo allí. ¿Qué puede impedir? Pero no es él el que lo decide, es Dios el que le dice a God, ven a mi tierra, ven. Y entonces dice, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos.
Así dice el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Israel sabe perfectamente que Rusia les va a atacar en cualquier momento. Ya lo hicieron hace poco allí en Ucrania, en el país de nuestro hermano. No se cortan un pelo, no tienen ningún problema, tienen afán de expansión. Quieren recuperar lo perdido e incluso lo que nunca fue de ellos. No atacaron en un momento determinado un país que no tenía nada que ver con Rusia, como fue Afganistán. La Biblia profetiza que Rusia va a atacar en los últimos tiempos a Israel. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Tremendo. Pero vamos al capítulo 39. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Otra vez. Te sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas en tu mano. Sobre los montes de Israel, ahora viene la palabra tremenda. Sí, es verdad, Rusia atacará a Israel, pero sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y aves de rapiña de toda especie, las fieras del campo, te las he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Impresionante, ¿eh? Enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor. Este es el día en el cual yo he hablado. Los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y de lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Durante 7 años tendrán combustible, tendrán armamento de todo lo que abandonaron estas tropas tremendas. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor. En aquel tiempo, qué tremendo. En aquel tiempo, yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Allí va a ser enterrado este personaje que lo llamamos el anticristo, que Ezequiel lo llama Gog. Allí va a ser enterrado, y después le voy a decir cómo el Señor es tan misericordioso que permite que el anticristo o Gog, ¿por qué el Señor permite a un personaje tan ruin y tan malo que sea enterrado en Israel y no despedazado, comido por las fieras? Vais a ver qué misericordioso es el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog, que significa la multitud de Gog. La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¡Qué matanza, hermanos! 7 meses enterrando cadáveres. Impresionante, ¿eh? Versículo 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice el Señor. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Versículo 21, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio, mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos. Es increíble, ¿no? Como el profeta Ezequiel pudo describir con una exactitud tremenda cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, cuántos años quemando armamento al fuego. ¿Quién es este hombre Gog? Si ustedes estudian los nombres de los hijos de Noé, porque de ahí arranca todo. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el futuro está escrito, está codificado en el pasado. Todo está escrito en el Génesis. Y para poder comprender lo que va a pasar en el futuro, hay que saber
lo que pasó en el pasado. 3 hijos tuvo Noé: Sem, Can y Jafet. Cuando Noé sale del arca, planta una viña, dice la palabra de Dios que se emborrachó, perdió el control, se emborrachó, quedó desnudo en medio de su tienda. Y uno de sus hijos, Can, dice el texto hebreo, que se rió, se burló de su padre, no lo cubrió, no lo tapó, lo humilló, se lo contó a sus hermanos, incluso hasta intentó propasarse con su propio hermano, con su propio padre. Sus 2 hermanos fueron de espalda caminando y taparon a su padre. Fíjate qué misericordioso es el Señor, que este personaje que es descendiente de Jafet, no de Can, no de Sem, sino de Jafet, por haber cubierto a su padre, él será cubierto con tierra en los últimos tiempos, en la tierra de Israel. El refrán dice: midá keneged midá, lo que siembras es lo que cosechas, medida por medida. ¿Por qué esperó el pueblo de Israel por María? Al fin y al cabo era una, el resto era tanta gente, 2 millones de personas. ¿Por qué esperó todo el pueblo por María? Porque María, cuando Moisés era pequeño, esperó a ver cuál era el futuro de su hermano Moisés, y no se fue hasta que la hija del faraón lo adoptó y se lo llevó al palacio. Y por ese acto de esperar, de preocuparse por el futuro de su hermanito, que en aquel tiempo era un bebé de 3 mesitos, por ese acto de misericordia y de amor y de interés, años más tarde el pueblo la espera a ella. Y siempre es así. De ahí que Pablo diga a los Gálatas: si queréis cosechar, tenéis que sembrar, pero sembrar abundantemente para poder cosechar abundantemente. Así que este personaje está a punto de aparecer. Este famoso anticristo está a punto de aparecer, pero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que en los últimos tiempos habrá una influencia de una institución religiosa que describe perfectamente el libro del Apocalipsis, que dice cómo se visten, dónde están, cómo hablan, cómo no hablan, etcétera, etcétera. Es increíble el impacto que en tan poco tiempo ha producido el Papa Francisco. Es increíble, ¿no? En tan poco tiempo le ha caído bien a todo el mundo. No hay nadie que diga nada malo de Francisco. Fue a Israel y a los judíos, a los rabinos les cayó bien. Incluso llegó a ir al muro de los lamentos y puso su petición entre las rendijas del muro. Después se fue con Abu Hamas, el presidente de la autoridad palestina, y le cayó estupendamente, y casi se hicieron amigos y rezaron juntos mirando hacia la Meca. Se fue a Turquía y en la famosa mezquita de Turquía, orando hacia la Meca, le cayó de maravilla a los musulmanes. A todo el mundo le cae bien, a los artistas, incluso a los ateos. Recientemente escuchaba a un político ateo que decía: me cae muy bien este hombre, aunque yo no soy creyente ni creo en Dios, pero me cae muy bien este hombre. Dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos las declaraciones que hizo en un avión mientras viajaba, cuando le preguntaron por los homosexuales, por los gays, y él dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Y todo el mundo comenzó a decir: la iglesia está cambiando. Qué diferente, ¿eh? La postura de este Papa en comparación con los otros 2 que eran tan intransigentes y tan radicales. ¿Quién soy yo para juzgar? No pasó mucho tiempo y ya hizo juicio sobre uno de sus trabajadores. Ayer un sacerdote, dice él, que salió del armario porque Dios así se lo había pedido y así lo había querido, y fulminantemente fue destituido, ¿no? Qué contradicción con las declaraciones del avión, ¿no? Pero en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que habrá una especie de religión que le va a caer bien a todo el mundo. Será capaz de ir con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos. Dicho sea de paso, hace muy poco tiempo este Papa se fue por primera vez en toda la historia con un pastor muy conocido por nosotros a una iglesia evangélica en la ciudad de Caserta, en Italia, donde yo estuve ahora hace unos días. Estuvo con un montón de pastores que vinieron de Argentina, puesto que el Papa es argentino, y allí tuvieron un culto donde él estuvo como uno más. Hicieron un tiempito de oración, y él hizo una oración incluso, y todos participaron, y se sacaron fotografías, y todo el mundo, qué contento, ¿verdad? La Biblia nos enseña que las rameras son capaces de irse con gente mayor y con gente joven. Las rameras son capaces de irse con gente sin dientes y con gente con dentadura perfecta.
Las prostitutas son capaces de trabajar de día o de noche. Y lo mismo le da a irse con un blanco, con un negro, con un rico, con un pobre, con un cristiano, con un ateo, con un satánico. Le da igual, porque ese es su trabajo, llevarse bien con todo el mundo para sacarle lo que ella quiera a cambio. Y la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos la política y la religión se casarán y se unirán. ¡Qué tremendo los lugares y las conversaciones!